investigación epidemiológica, que nos pertenece acá al grupo 2, en la asignatura de epidemiología y de la docente, doctora Pescoy. Siguiente, por favor. Dentro de los integrantes están mi compañera Miriam, Yanela, María del Pilar, José Francisco, Camilo, Arturo, mi presente, Emi y Junior. Siguiente. Dentro del contenido que podremos observar en la investigación epidemiológica, vamos a ver el concepto, los métodos, las estrategias, el diseño, estudios descriptivos y el estudio ecológico. Siguiente. Dentro de la investigación epidemiológica, siguiente. ¿Qué podremos observar en la investigación epidemiológica? Se sabe que existen distintos conceptos acerca de la investigación epidemiológica y las cuales son todas las actividades que son orientadas a una determinada realidad del modo más sistemático y objetivo posible con la finalidad de poderla transformar a un bien común. Esta búsqueda es tanto sistematizada y objetiva a los hechos y a las explicaciones y poder explicar los diferentes fenómenos. Siguiente. Dentro de los pasos de la investigación epidemiológica que se basa en la investigación científica, está el problema, la hipótesis, el diseño y la recolección de datos y análisis. Dentro del problema se tiene en cuenta que existe una determinada dificultad, por lo tanto se busca un aspecto determinado en la realidad. La hipótesis es donde se formula un problema, se formula para poder resolver un problema, y el diseño se basa en todo el plan que se encarga de recoger las evidencias significativas y que puedan ser confiables para poder comprobar la hipótesis. Y la recolección de datos y análisis están dirigidos en poder sustentar la hipótesis planteada. Perdón, mi micro estaba apagado. Ya, con respecto al método epidemiológico, siguiente. ¿Qué es el método epidemiológico? Como habíamos dicho, son todos los principios y técnicas usadas para poder estudiar los problemas y poder plantear estudiar los problemas que se plantean durante la epidemiología. Al utilizar el método científico, es por tal motivo que se puede observar en la imagen, se va a seguir el mismo proceso de toda la investigación científica, que son el problema, la hipótesis, el diseño, la recolección de datos y análisis. Asimismo, de acuerdo al enfoque clásico y biomédico que se tiene en cuenta en la epidemiología, se sostiene que los problemas de salud se van a propagar debido a ciertas características que se padecen durante el problema y que no se encuentran entre los que no lo padecen. El método se sustenta de dos principios. Una de ellas es en donde no ocurre ninguna alteración de la salud, que se sabe que ninguna alteración de la salud ocurre por casualidad, sino que van a obedecer a ciertas asociaciones causales. Mientras estudiando las manifestaciones colectivas suceden tanto por la frecuencia, distribución y asociaciones del fenómeno, donde es posible conocer las causas que se altera la salud de una población. Siguiente. Ya, el problema en epidemiología nos guían los siguientes pasos de la investigación epidemiológica, como es donde se tiene que empezar primero por el planteamiento del problema, donde se va a consistir en poder delimitar lo que vamos a estudiar, y como problema va a ser una dificultad existente acerca de un aspecto determinado de la realidad. Por lo tanto, se va a tener que buscar explicaciones ante los hechos importantes.
Algunos ejemplos que se pueden mencionar son, por ejemplo, qué factores están asociados a la prevalencia de dengue en Madre de Dios, y otro ejemplo también que puede ser es cuál es la efectividad de la acitromicina en el tratamiento del COVID. Con respecto a la hipótesis en epidemiología, se pueden observar dos tipos de hipótesis, la hipótesis descriptiva y la hipótesis explicativa. La hipótesis descriptiva busca esclarecer o mostrar los hechos. Por ejemplo, en la ansiedad se busca esclarecer, por ejemplo, un ejemplo de esto, de una hipótesis descriptiva sería la ansiedad en los jóvenes alcohólicos será elevada. Y en la hipótesis explicativa trata de encontrar las relaciones entre los hechos o demostrar también estos hechos. Por ejemplo, puede ser el probable brote epidémico de hepatitis por ingestas de una fuente contaminada con heces. Siguiente. Con respecto a la búsqueda de asociaciones, nos toca conocer la magnitud e intensidad de daño con respecto a las características de su propagación en una población. Esto nos permite, pero esto no nos va a poder permitir inferir las diferentes causas que sucedan en la población. Es por ello que se busca establecer asociaciones entre la aparición de la enfermedad o el problema de la salud con sus determinados factores. Entonces analizamos la distribución de la magnitud y también la intensidad de un daño en distintas poblaciones o segmentos de la población. Así también se busca realizar una comparación entre las tasas de prevalencia e incidencia en las poblaciones distintas, que nos permiten inferir ciertas asociaciones. Un ejemplo de todas estas asociaciones serían el hábito de fumar y el desarrollar cáncer o la ocupación de una persona. Siguiente. Así también existen falsas asociaciones, como estas falsas asociaciones están en relación a la presencia de factores confusores y también a su fuerte relación con el verdadero factor causal. Siguiente. Sí. Bueno, siguiendo con la siguiente parte de estrategias epidemiológicas, siguiente positivas. Bueno, las estrategias epidemiológicas ponen en práctica los recursos contundentes para solucionar un problema en salud, enfermedad. Estos van a basar en la búsqueda a través de los hechos, formulando una hipótesis. Va a constar de dos etapas, epidemiología descriptiva y analítica, que se interrelacionan en diferentes momentos de la investigación. La epidemiología descriptiva va a buscar la claridad de los hechos por medio de análisis de conjunto y la búsqueda de relaciones. Describe la apariencia y progresión de los eventos de salud o enfermedad, como también su magnitud y proporciones en un determinador tiempo, espacio y el grupo de personas. La epidemiología analítica, teniendo en cuenta la formulación de la hipótesis, pone a prueba con el fin de obtener resultados y sugerir nuevos estudios descriptivos. Siguiente diapositiva. Siguiendo con la parte 4, diseños epidemiológicos. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, se pueden distinguir dos tipos de investigación epidemiológica, que son los descriptivos y los analíticos. Los descriptivos tienen como una unidad de estudio al individuo o población, ya sean estudios de un caso o serie de casos, o en un estudio ecológico respectivamente. Los estudios analíticos pueden dividirse en estudios observacionales y experimentales. Las observacionales pueden clasificarse si tienen un grupo control, como en los estudios de caso control, y cohortes, o si no lo tienen, como en estudios transversales y longitudinales. En cambio, los estudios experimentales se clasifican según su población de estudio es aleatorizada, pudiendo ser completo o incompleto si la hay, o cuasi experimental o preexperimental si no es aleatorio. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, las características de estos tipos de diseños epidemiológicos incluyen dos. Descriptivos, solo va a describir datos, va a determinar prevalencia, a veces incidencia.
Va a tener una clasificación sociodemográfica, va a formación de base de estudios analíticos. En cambio, el diseño analítico va a explicar patrones observados, va a identificar factores causales o etiológicos, van a explicar la ocurrencia de la enfermedad, serán más específicos por ello y va a tener un análisis más complejo. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ahora vamos a continuar con estudios descriptivos. Siguiente, por favor. Empezando con la descripción epidemiológica. Siguiente. Bien, nos preguntamos qué es la descripción epidemiológica. Esta va a ser la primera forma de aproximarse al problema. A su vez es indispensable conocer cómo se distribuye y también las causas de la enfermedad. Dentro de esta se encuentra el estudio ecológico, que va a buscar cuantificar la frecuencia de la enfermedad y también describir asociaciones con las características epidemiológicas. Se tienen tres atributos. En primer lugar está la persona, el lugar y el tiempo. La fase descriptiva va a constar de una observación cuidadosa y también del registro que sea objetivo de los hechos. Siguiente, por favor. Bien, tenemos como variable la persona. Esta se va a establecer de las diferencias en las tasas de las enfermedades según las variables personales. Se va a sugerir que las diferencias sean en las oportunidades de exposición a los agentes. Y algunos ejemplos de variables personales son edad, sexo, estado civil, la dieta, la religión, la educación, el estado inmunológico, así como el nivel de pobreza y ocupaciones. Siguiente, por favor. En cuanto al lugar, la diferencia va a estar en que esta es la presentación de enfermedades relacionadas al lugar. Esta va a implicar también las diferencias en las presencias de los factores del huésped y también del ambiente según las zonas en las que se presenten, ¿no? Algunos ejemplos de variables lugar: tenemos el clima, la densidad poblacional, la urbanización, el desarrollo económico y los desastres naturales, así como también el acceso que tenemos a los servicios médicos, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora la variable tiempo. Esta va a estudiar, se va a basar en el estudio de las frecuencias de enfermedades en función al tiempo, ya que esta se va a ver reflejada en la presencia o en la ausencia, en los cambios en la intensidad de determinación de factores causales. Un punto importante es que no se debe considerar aisladamente de las características de la persona y el lugar, y también debe definirse concretamente la unidad de medida más apropiada. Siguiente, por favor. Un estudio, bueno, ahora tenemos un estudio de caso o también serie de casos que van a describir de forma clínica la enfermedad, así como las características demográficas del caso, como la edad, el sexo, la ocupación, la raza, así también como la historia de exposiciones de acuerdo al tipo de enfermedad. Y esta se va a establecer si se trata del primer caso o también en la alerta en la búsqueda de casos semejantes. Una ventaja de estos estudios es que es útil para la formulación de hipótesis, también en los estudios de historia natural, y así es también, bueno, sencillo y económico para realizar en los ambientes hospitalarios. Y también, bueno, tiene desventajas, como la selección sesgada de pacientes, que esta puede conducir a errores de interpretación. Siguiente, por favor. Bien, ahora va a continuar mi compañero. Gracias. Buenas tardes. Voy a continuar con la última parte de esta exposición, que sería estudios ecológicos. Siguiente diapositiva, por favor. Disculpe. Ya. Los estudios
ecológicos. Los estudios ecológicos son aquellos en los cuales la unidad de análisis corresponde a poblaciones o comunidades geográficamente eh, bien delimitadas, ¿no? En ellos es posible, podemos analizar la frecuencia de la enfermedad, problemas de salud, en una perspectiva, digamos, colectivo, ¿no? Espacial, que esté bien definida. Podría decirse entonces que los estudios ecológicos en epidemiología se distinguen con otros diseños por su unidad de análisis, ¿no? El estudio y la observación también. Eh, Estas se caracterizan, como había mencionado, por estudiar grupos o de manera colectiva a los individuos, ¿no? En lugar de individuos por separado. Las mediciones que se realizan en este tipo de estudios van a ser tres, que son los primeros, que es mediciones agregadas a medidas ambientales y medidas globales. Las primeras, que son agregadas, se refiere a que, bueno, son las que resumen las características individuales de los miembros de un colectivo. Pueden expresarse como un valor medio o en una proporción. Las mediciones ambientales o medidas ambientales se representan, bueno, representan características físicas del ambiente en el cual se sitúan los miembros del colectivo estudiado, que pueden incluir algunas variables climatológicas, también variables atmosféricas o contaminación del medio ambiente. La tercera medida, que sería globales, pues esta se pueden derivar de la puesta en marcha, ¿no? De planes o políticas y que no son posibles de medir en cada persona en particular. Siguiente diapositiva. Las ventajas y desventajas lo podemos mencionar. Dentro de las ventajas es que es fácil de realizar, no es muy costoso, utiliza siempre fuentes secundarias y también se puede emplear como primer paso en una evaluación de una asociación. También se puede obtener datos a nivel grupal en circunstancias que son difíciles de medir, ¿no? En nivel individual. Y dentro de las desventajas podemos emplear fuentes, digamos, cuando se emplean fuentes secundarias no se tiene información completa y de otros factores que pueden influir en el estudio. Tampoco, digamos, no podemos establecer el vínculo individual entre exposición y efecto. También no nos permite hacer inferencias sobre las causas de riesgo a nivel individual. Siguiente, por favor. Ya. Tipos de estudios ecológicos, vamos a tener tres tipos de estudios, que sería el exploratorio, los de grupos múltiples y los estudios de series de tiempo. Los estudios exploratorios se comparan, bueno, se refiere a un estudio donde se comparan indicadores de daño en diferentes periodos de tiempo en una misma región geográfica, o bien indicadores de daño de variadas regiones en un mismo periodo. El objetivo esencial de este tipo es detectar alguna distribución especial que nos pudiera sugerir la asociación con un factor ambiental. En los grupos múltiples se evalúa la relación de exposición en diferentes niveles, ¿no? Y grupos de personas. Este grupo requiere un mayor nivel de disociación y de la información. Y generalmente tienen un componente analítico de comparación entre varios grupos. Y en esto se evalúa también la asociación entre los niveles de exposición, promedio y también la frecuencia de la enfermedad. Los estudios de series de tiempo, este diseño nos va a permitir estudiar la relación entre los cambios en el tiempo, en la exposición promedio y de un grupo determinado, y los cambios también en la tasa de ocurrencia de la enfermedad. Los cambios que puedan ocurrir o de forma abrupta o gradual en la frecuencia de la enfermedad, causados por una exposición accidental o por la introducción de medidas de control. Siguiente diapositiva. Y ya, entre las aplicaciones tenemos lo que es la exploración de patrones geográficos que sugieran la existencia de asociaciones de etiología ambiental. Tenemos también comparar tasas de enfermedad con una misma población
a lo largo del tiempo, ¿no? En series de tiempo, como lo mencionamos. Podemos también describir o predecir tendencias de la presencia de enfermedad en poblaciones múltiples. La falacia ecológica, digo, como se mencionó anteriormente, los estudios ecológicos son aquellos donde las unidades de análisis no son individuos, sino poblaciones o grupos. El error que se comete cuando la asociación observada a nivel de grupo se quiere aplicar a nivel de individuo es lo que se conoce como falacia ecológica. Por lo tanto, estas conclusiones son inadecuadas respecto a los individuos. Y eso sería todo. Muchas gracias. Ok. Hay algunas confusiones en algunas formas de expresarlo, más que nada, creo, ¿no? Pero bueno, ahora con las preguntas que hagan sus compañeros, qué cosa lo que han entendido sus compañeros le preguntarán, ¿no? Han hecho una exposición bastante corta, bastante rápida, media hora han explicado todo. Así que no sé qué tan claro estará, ¿no? Porque no han medido bien su tiempo para hacer las partes de la exposición. Ok, vamos a ver cuáles son a los estudiantes que se les va a hacer las preguntas. A ver, ¿puedes dejar de presentar, por favor, para poder presentarlo? Gracias. Seis números. Una lista. 150. Nueve, 6, 122 y 125. Ok. Pueden ir firmando asistencia nuevamente, por favor. Como 139. 3 minutos para que llenen asistencia. Y para las preguntas van a ser Bustamante, Carrillo, Castillo, Toledo. 101. Gómez Tenorio. Gómez Tenorio Cristian. 122. Suárez Rojas, Andy. Valdivia Medrano, Jesús. Están los 5, creo. 2, 25, listo. No, falta 141. Y Navarro Requejo Cristel. Ok. A los que he mencionado, por favor, abran su cámara para poder hacer las preguntas a sus compañeros. Y sus compañeros también, los que han expuesto, tengan la cámara abierta también, por favor.
Sus otros compañeros que tienen que responder las preguntas, a ver. Ya, a ver, algunos de los que tienen que hacer las preguntas ya pueden, a ver, Andy Suárez y después sigue Bustamante Carrillo. Andy Suárez, a ver. Sí, buenas tardes, doctora, compañeros. Bueno, mi pregunta era más que nada, no me había quedado muy claro la diferencia entre el método epidemiológico y el método científico. A ver, sus compañeros, a ver quién quiere responder esa pregunta. El que expuso la primera parte de lo que es método quizás, creo que era Gaspar. Ah, no, tiene que exponerse, responder los otros, de los que no han expuesto, ¿no? Siempre me confundo. De los que no han expuesto, ¿quién quiere responder esa pregunta? Sí, lo que es la diferencia, que consta la diferencia entre el método científico y el método epidemiológico es que el método epidemiológico se liga más a lo que es la recolección de los datos y con ellos se puede, y bueno, también se puede verificar la veracidad o falsedad de algunos de ellos por lo que hemos visto en la parte porque se explica en la parte de la la validación. Y ahí más o menos, y como no abarca lo que es la experimentación mucho, que a diferencia del método científico, podemos ver que, bueno, el método epidemiológico tiene sus características más pronunciadas que el método científico en lo que es ya de la hipótesis para adelante. ¿Me quedó claro? ¿O todavía? Sí, un poco más claro, doctora. Sí. Porque realmente no, el método epidemiológico sigue todos los pasos del método científico. Lo que pasa es que cada ciencia, como dice, se define por su objeto y por su método. Y hemos dicho que lo que estudia también la epidemiología, su objeto es la propagación de la enfermedad, ¿no? Con la finalidad de prevenir y controlar. Entonces, por eso su objeto de estudio es la propagación de la enfermedad, ¿no? Pero el método epidemiológico sigue todo el proceso del método científico, no hay ninguna diferencia porque tiene las partes, hipótesis, problema, diseño, todas las partes que se han visto. Eso también lo hace el método epidemiológico, sino que en qué cambia que su objeto de estudio es ver la propagación del problema de salud, ¿no? Pero cumple el objetivo de ¿qué? Prevenir y controlar. Eso es lo que hace el método epidemiológico, ¿no? Esa característica tiene, porque después sigue todo el proceso del método científico, como ustedes lo van a ver cuando desarrollen su práctica número 5. Ok. Gracias, Andy. ¿Cuál es la otra pregunta que le toca ahora a Jimena Bustamante? Le toca. Sí, profesora. Yo quería preguntar de qué factores depende la duración de una epidemia. ¿De qué factores depende la duración de la epidemia? Bueno, a ver, ¿quién quiere responder esa pregunta? Sí, profesora, yo podría responder esa pregunta. ¿Se me puede escuchar? Sí, sí. Bueno, la duración de la epidemia se puede observar a más detalle dentro de una curva epidémica, donde se va a poder establecer la duración de brote, también definir su naturaleza y estimar el periodo probable de la exposición. Alguno de esos factores puede ser la velocidad de este brote, que se va a relacionar más con la infectividad del agente y del modo de transmisión. También se puede relacionar, otro factor puede ser el tamaño de la población susceptible, la intensidad de exposición de la población susceptible, el periodo de incubación de dicha enfermedad determinada
Y también un último factor también podría ser la efectividad de las medidas de control inmediato, como por ejemplo en la COVID-19, las barreras como la cuarentena, también el uso de mascarillas, entre otras más. Gracias, profesora. Ya. Jimena, ¿todavía hay algún detalle? Cuando ustedes no se sientan contentos con la respuesta, no se sientan muy solidarios, porque justamente lo que uno quiere acá es discutir, aprender, no es que mejor no digo nada si no le van a seguir preguntando, porque no es esa la intención es que todos aclaremos las dudas, que tengamos la oportunidad que tenemos de poder esclarecernos. Básicamente, si nosotros vemos la cuestión esta de la epidemia o un brote, como quieran verlo, bueno, toda epidemia arranca con un brote, ¿no? Y después ya se extiende se extiende en el número de casos y, bueno, en el caso del COVID, que ya es una pandemia, ¿no? Y es muy sencillo, todo lo resumimos a que, ¿se acuerdan el triangulito de la historia natural? Agente, huésped y ambiente. Entonces, tenemos que ver que todos los factores están relacionados con eso. ¿Y qué más? Por ejemplo, en cuanto a la gente, ya lo hemos visto. La gente muta cada rato. Ahorita tenemos una amenaza nuevamente de nuevas olas. En Alemania, ¿no? En Francia quieren volver a la mascarilla desesperadamente porque han comenzado a haber casos con otra variedad de coronavirus, ¿no? No ha acabado, sino que, como digo aquí, todo el mundo quiere ver que ya la economía camine y así pase lo que pase, quieren que caminen aunque sea a la fuerza, pero hay que tener cuidado porque los servicios están mal parados y se viene una huelga médica. Entonces, hay que tener cuidado. Pero bueno, independientemente de eso, tenemos factores relacionados a la gente. Al huésped también, ¿no? Porque hemos visto que todas las personas no son iguales para recibir el problema de salud. Hay personas que tienen una mejor resistencia, hay personas que intervienen con la persona, la edad, la susceptibilidad, la comorbilidad. Entonces, todas esas cosas va a depender. Si es una población que, por ejemplo, hay una mayor cantidad de personas adultas mayores o si tienen comorbilidades, lógicamente también va a haber mayor susceptibilidad para enfermarse. Y del ambiente, bueno, el ambiente, que hay mucha exposición, que hay mucho contacto y que aparte, por ejemplo, cuando los servicios de salud son buenos y se proveen, ¿no? Mecanismos de defensa del huésped, por ejemplo, la vacunación, pero en el caso del COVID no habían vacunas. Nosotros hemos sido parte de un gran ensayo clínico a nivel mundial y todos nos hemos arriesgado ahí para ver qué pasaba, nos hemos expuesto porque, bueno, era como dicen, la única forma de poder afrontar el problema para nosotros desconocido, ¿no? En ese sentido. Y como les comentaba, por ejemplo, ¿no? Una de las medidas ha sido la famosa mascarilla y la cuarentena, que son pues medidas bastante antiguas, ¿no? La cuarentena, cuando no se sabe nada, es la persona y es lo más lógico, ¿no? Así que cuando hemos tenido que tener una conducta similar, por supuesto que ya para la cuestión de las vacunas y todo hemos tenido más recursos tecnológicos para poder avanzar, pero las primeras medidas son las medidas básicas y primarias, como han sido en todas las épocas. Aislar a la persona hasta conocer algo y ver si es vía respiratoria, taparle la boca y la nariz, poner una barrera, ¿no? Entonces, esos factores dependen de ahí. ¿Qué tanto se controlan en un lugar y en otro? Eso va a depender. Por eso que hemos visto que la pandemia no se ha comportado igual en Europa que aquí en Latinoamérica, ¿no? Y en nuestro país especialmente, que hemos sido uno de los primeros en la mortalidad, ¿no? Entonces, fíjense, hemos sido uno de los primeros países que ha estado en los primeros puestos, casi como con Estados Unidos, en la proporción de muertes de acuerdo a la población. Vamos a tener una mortalidad elevadísima, ¿no? Y sin embargo, estamos también entre los que ya no quieren usar la mascarilla ni nada de esas cosas, ¿no? Entonces, tenemos que ser bien racionales, tenemos que analizar la situación, el contexto. No es lo que yo quiera. Qué lindo sería que las cosas funcionen como lo que yo quiera. Yo también quisiera, como digo, estar en el Caribe, ¿no? Pero no puedo estar, tengo que estar acá y haciendo otras cosas, ¿no? Entonces uno tiene que ver de qué cosa puede, qué cosa no puede, cuál es el entorno que tengo y qué cosa es lo que me toca hacer de donde estoy yo, ¿no? Eso no quiere decir que yo no tenga ambiciones, pero en situaciones concretas de lo que se trata de problemas de salud, tengo que ser muy concreta de analizar el entorno, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo estoy? ¿Qué voy a ayudar? ¿No?
tanto en esos tres aspectos, que es lo que hemos visto, ¿no? En qué aspecto se puede intervenir. Acá se ha tratado de hacer una intervención en distintos ejes, ¿no? Pero al parecer todavía no se termina este problema de la pandemia, ¿no? Entonces, ojo que tenemos que ver que siempre hay tres elementos básicos para enfermedades infecciosas, ¿no? Agente, huésped y ambiente. A ver, aquí más seguía, Navarro, Requejo y Medrano. Navarro. Sí, Cristel. sí, doctora. A ver. Sí, tenía esta duda si me podrían, ¿cómo se identifica una falsa asociación? Si me podrían dar un ejemplo, por favor. Sí, yo podría responder esa pregunta. Bueno, en realidad lo que se tiene que hacer es ir comparando, ¿no?, la prevalencia e incidencia en diferentes poblaciones y así poder observar si es que ese factor de riesgo, ¿no?, lo que se está viendo, se puede asociar a esa enfermedad. Si en caso sean poblaciones distintas, si vemos que sigue siendo el mismo resultado, pues sí, se podría decir que es causal para esa enfermedad, ¿no? En caso vemos que no es, pues podría tratarse de una falsa asociación. No sé si me entendió. Sí. Sí, sí. Sí, gracias. Yo los veo timidones con sus respuestas, que a algunos no se quedan conformes, pero no quieren decir nada. Tiene que ser, ya les he dicho, todo esto es para aprender, no es para juzgar o algo, ¿no? Tenemos que dejar que todo lo que pensamos salga, ¿no? Y si no queda claro, porque ese es el único momento que tenemos para aclarar todas las dudas. Básicamente, falsas asociaciones se dan en diferentes situaciones. Por ejemplo, cuando, ¿se acuerdan de la vez pasada que hablamos, ¿no? Que había el agente etiológico, ¿no? El factor causal y el marcador de riesgo. Hemos dicho que uno de los factores de riesgo básicamente es aquel que contribuye en la propagación, ¿no es cierto? Habíamos dicho el factor que ya sea por la susceptibilidad o por la exposición, hace que se aumente el riesgo de enfermar o de morir. Eso lo tenemos claro, ¿no es cierto? Ya. Y también había uno que era el marcador de riesgo, ¿no? El marcador de riesgo que no estaba ligado a la propagación, sino que era una característica de la población que se enfermaba. ¿Se acuerdan? ¿Y qué cosa fue? Por ejemplo, yo les mencioné a propósito del VIH, ¿no? Que se presentaba en los grupos de hombres que tienen sexo con hombres, de los HCH, y qué cosa significaba eso. El ser homosexual era una característica del grupo, pero no un factor de riesgo, porque no todos los que eran homosexuales iban a estar infectados. Era una característica en ese momento del grupo que se enfermaba con mayor probabilidad. Entonces, cuando se quiere buscar, es como que se quiere buscar una asociación entre ser homosexual y tener VIH. Ahí hay una falsa asociación, porque eso no hay ninguna asociación en ese sentido. Es por las prácticas, por otras situaciones, pero no directamente por eso. Ahora, fíjense ustedes, todas las asociaciones que se encuentran en estos estudios son asociaciones de tipo estadístico, no se olviden, no son asociaciones causales. Y, por ejemplo, si una muestra, una vez hicieron una comparación para esto, ¿no? De que, por ejemplo, una cosa bien descabellada, ¿no? Que el color de cabello estaba asociado a la tuberculosis, ¿no? Para mostrar una falsa asociación. Y lógico, en la muestra eran grupos de personas como nosotros que casi todas tenían cabello negro. Entonces había una fuerte asociación entre el cabello negro y la presencia de tuberculosis. ¿Por qué? Porque se buscó una característica del grupo que se enfermaba, pero encontraba la fuerte asociación, pero no tenía nada que ver. Por eso dice que lo más importante siempre que ustedes quieran, que ustedes quieren hacer una asociación o algo, es que conozcan bien a la población que van a estudiar o que van a trabajar y además que hagan una buena revisión bibliográfica.
porque no es que yo me las doy de sabionda y voy a hacer mi estudio y ya yo creo que se va a asociar con esto, con el otro, nada. Uno tiene que buscar las referencias y tiene que buscar los expertos en ese tema para que a uno le sugieran cosas, ¿no? Y entonces aún más, como digo, eso es bien importante porque además de encontrar la asociación, sería una asociación de tipo estadística, que es un punto para que yo pueda pensar después que puede haber una cierta asociación causal. Eso lo vamos a ver con los criterios de Hill, porque es cierto también, hay situaciones en las cuales queremos buscar la asociación, la causa, pero por problemas éticos nosotros no podemos hacer estudios experimentales todo el tiempo, porque no podemos experimentar con las personas porque se nos ocurre. Entonces tenemos que buscar todos los artificios para poder llegar a tener una idea casi segura que podría ser la causa. ¿Ya? Entonces, ojalá que se hayan aclarado un poquito más lo de las falsas asociaciones. A ver, ¿a quién le toca Sí, doctora, ahora? muchas gracias. Ya, ok. El otro es Jesús Valdivia. Sí, buenas tardes con todos. Tenía una pregunta. Cuando se menciona que los estudios descriptivos podían generar estudios analíticos, no sé si me podrían mencionar cómo es que se da esto o qué tipo de, cuál es el proceso, ¿no? Para que se genere esta asociación. A ver quién puede responderle. Bueno, lo que es la generación de los estudios analíticos es que cuando se hace un estudio descriptivo, eh, la base de ellos es la población, pues con el uso el seguimiento de la población, ya sea de forma de individuo o de en un grupo, podemos buscar los, los casos, hacer el estudio consecuente, y con ello podemos usar un factor etiológico que se podría intentar buscar ahí para ya ahondar más en ello, porque, por ejemplo, en los estudios, por ejemplo, si yo tengo un caso si tengo un estudio de población con COVID en un hospital, sí puedo usar este estudio para poder buscar otros más factores etiológicos. ¿Qué pasó? Quedó... Sí, profesora, muchas gracias. Traten de poner bien su micro porque a veces no se escucha bien. Yo lo escucho un poco entrecortado, que no he tenido la oportunidad de escuchar muy bien. Bueno, los estudios descriptivos, como han dicho, no tienen más que la finalidad, es describir, ¿no? Pueden describir una relación también que han encontrado. Entonces, en ese describir esa relación, ¿no? Ahí es donde se genera una hipótesis que debe ser probada en un estudio analítico, ¿no? Porque el estudio descriptivo es su finalidad, como bien dice, describir, ¿no? Entonces, por ejemplo, al comienzo se ha descrito todo lo concerniente al COVID, ¿no? Por ejemplo, no se sabía nada del tratamiento y la gente ha estado, como por decir, ensayo y error, los tratamientos, los primeros, ¿no? Daban citromicina, daban, quinina, daban un montón de cosas porque no se sabía, ¿no? Había el ensayo y error. Bueno, ahí han estado interviniendo más que nada, pero bueno, venía otro y veía que daban eso y describían, ¿no? He visto que han dado en tantos pacientes tal cosa, con estas características, todo lo descriptivo, ¿no? Y que tantos mejoraban y otros no mejoraban, pero todo era simplemente de mirar y observar, ¿no? Entonces, otros ya hacían más estructurado el estudio, ¿no? Vamos a probar que esto es efectivo y no es efectivo. Entonces, por eso, cuando ya se ha hecho un estudio mejor diseñado, con un control de factores y con otras cosas, se han dado cuenta de que muchas de las cosas que estaban usándose no eran tan útiles como pensaban, ¿no? Y ahí se dejó inclusive de dejar este medicamento que se usaba y se compraba tanto, ¿no? Que lo estaban usando y que inclusive una institución había comprado bastante de ese medicamento, pero finalmente se vio que no era tan efectivo como se pensaba. Entonces,
ahí hay que tener cuidado, pues, en la cuestión de solamente la descripción. En la descripción uno lo puede ver que es muy frecuente y todo lo demás, pero todo lo que sale en los estudios descriptivos hay que probarlo en un estudio analítico, ¿no? Para que tenga una cierta validez lo que se encuentra, ¿no? Porque si no, de lo contrario, no va a tener el peso necesario, la evidencia va a ser muy débil. En un estudio descriptivo no hay más que te dicen qué cosa que puede tener alguna relación, pero no, ahí lo que se generan son las hipótesis para probar en un analítico. En el analítico sí se prueba esto, ¿no? Y ahí o se describe mucho mejor esta relación o se demuestra, ¿no? Se describe o se demuestra la relación. A diferencia del descriptivo, que su objeto no es ese, solamente mostrar. Por eso dice que es un primer acercamiento a la realidad y uno describe todo. Y lo más sencillo para que ustedes tengan la idea es eso de la descripción de un caso o de, ¿cómo se llama? O un conjunto de casos, ¿no? Que ahí uno describe las características de la persona, edad, sexo frente a un problema de salud, ¿no? Ok, Cristian está levantó la mano, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Veo una manito levantada ahí. Cristian Gómez, ¿no? ¿Vas a hacer la pregunta? Sí, buenas tardes con todos. Yo tengo la duda sobre la descripción epidemiológica, ¿no? ¿De qué otra manera esta puede ser representada en relación a espacio o lugar? Sí, profesora. ¿Yo podría responder? Sí, claro. A ver, también otras herramientas que se podrían utilizar podría ser el uso de mapas, ya que con esto se puede comprender desde métodos sencillos la representación gráfica de nuevos casos mediante puntos marcados en dichos sitios o áreas, y también se podría hacer uso de estos mapas pero mediante tecnología. Por ejemplo, un programa sería el EpiMap, donde ya sería más sofisticado y más rápido de realizar. Es por eso que el empleo de esos mapas para presentar datos sobre un brote o sobre la epidemia de una enfermedad va a facilitar de una gran manera la identificación de estos conglomerados y también proporcionar como que pistas importantes sobre la presencia de fuentes comunes de infección, de buscar la causa en sí. Eso sería, profesora. Gracias. Ya, a ver. Básicamente lo que has dicho está bien, pero una primera descripción en cuanto a la descripción epidemiológica prioriza ¿qué? Persona, lugar y tiempo. ¿Por qué? Tiene que saber quién se enferma, ¿no? ¿Quién se enferma? ¿Con qué características? Edad, sexo, todo lo relacionado a persona, todas las variables de persona que hemos mencionado para describir en todas esas variables. Lugar también, ahí interviene lo que tú dices, el mapeo. ¿Dónde está ubicada la persona? ¿Está en la selva, está en la costa, está en una empresa? Entonces, eso del mapeo es muy importante, sobre todo cuando es en zonas en las cuales hay mucha población dispersa. Entonces, uno mapea con tranquilidad y ve qué factores pueden estar con ese programa del EpiMap. Uno puede tener ubicación de ríos, de poner otro tipo de elementos y entonces puede ver que hay veces uno encuentra que donde hay mayor número de casos hay determinado factor que uno cree conveniente para investigar y ahí encuentra justo que están las dos cosas, el factor y está el mayor número de casos. Eso es algo que se hizo desde hace mucho tiempo, el mapeo. Van a ver también, como digo, en la práctica 5, ahí, por ejemplo, también hacen un mapeo de todos los casos y ven que los casos están ubicados justo donde hay un elemento importante que era la bomba de agua. En cambio, en el otro sitio donde no consumían el agua no habían casos, ¿no? Entonces, ese es un elemento bastante importante, ¿no? Que se usó desde hace mucho tiempo, ¿no? Y que, bueno, como dicen ahora, ya tienen métodos más sofisticados para eso, ¿no? Que ya se puede juntar varias capas, los distintos factores que hay y uno puede ver, ¿no? En este grupo que está enfermo, qué factores, ¿no? Tiene acumulados ahí, ¿no? Y es importante la persona, lugar y tiempo. Y el tiempo también, porque hay que ver que, por ejemplo, si uno
hace 10 años o 20 años la cantidad de casos, por ejemplo, de dengue, no, antes no había tanto dengue y ahora sí hay dengue y hay una cantidad enorme de dengue, ¿no? Que antes no se veía. Entonces, el tiempo es importante para ver el contexto y analizar qué factores del lugar hay en cada etapa, ¿no? ¿Por qué hubo, por qué no hubo, ¿no? Y por eso es importante. ¿Por qué le interesa todo eso a la epidemiología? Porque tiene que ver cómo se propaga el problema de salud. Y entonces, para ver la propagación, tiene que saber todas esas cosas, porque ese es su objetivo. ¿Cómo se propaga? Y van a ver ustedes que hay veces sin saber la etiología, ¿no? Sin saber la etiología, sin saber qué lo causa, simplemente conociendo cómo se propaga, es que se puede prevenir y cortar el ciclo de transmisión, ¿no? Ok. Me queda Edwards Castillo. Sí, ¿se me escucha, profesora? Sí. Ya, básicamente mi pregunta, o más que todo, es que me digan ejemplos de cada medición para estudios ecológicos, nada más. Sí, pues, voy a responder esta pregunta. Como mencionamos en la exposición, van a ser 3 mediciones las que se van a realizar en este tipo de estudios, ¿no? Los estudios ecológicos. La primera de ellas es las mediciones agregadas, ¿no? Que como recordamos se mencionó en la exposición, que son las que resumen las características individuales de los miembros de un colectivo, ¿no? Un ejemplo de ello sería, por ejemplo, la tasa de mortalidad de una enfermedad o el nivel medio de consumo de un nutriente o la situación nutricional de una población. Las siguientes mediciones son mediciones ambientales que, como ya se expusieron, representan características físicas del ambiente, ¿no? En el cual se van a situar los miembros del colectivo estudiado, ¿no? Un ejemplo puede ser los diferentes niveles de exposición a tóxicos ambientales o a contaminación atmosférica. La tercera medición que se puede hacer son las mediciones globales, que estas se mencionó que pueden derivar de la puesta en marcha de planes o políticas y que no son posibles de medir en cada persona en particular, ¿no? Un ejemplo de ello sería que pueden ser las diferentes estructuras del sistema de salud en los países y regiones, como son los informes de la OMS. Ok. Está bien, gracias. Sí, Las gracias. mediciones van a ser de cualquier tipo que interese como grupo, ¿no? Tasas de enfermedades, la variación del clima, las radiaciones solares, o sea, de acuerdo a lo que nosotros estemos estudiando, pero va a ser como una medida, como una medida de conjunto. ¿Alguien me puede dar de los que ha presentado un ejemplo de cómo es lo de la falacia ecológica? ¿Cómo es la aplicación de la falacia ecológica? Nadie, ya se fueron, me abandonaron. Me abandonaron los expositores. A ver. Porque es importante que entiendan a qué se refiere lo de la falacia ecológica, ¿no? Sí, profesor, un ejemplo simple sería si se miden, por ejemplo, las puntuaciones en un curso de matemática, digamos, de una clase en concreta, y se descubre que esa clase tiene la puntuación media más alta dentro de una zona o distrito, y luego se puede pensar que un niño o un individuo de esa clase es bueno en las matemáticas,
pero esta asociación que se hace o deducción es errónea, no se puede realizar. Más o menos tienes la idea. Acá, por ejemplo, si, como se ha visto, las medidas que se dan en los estudios ecológicos son medidas globales, ¿no? Estamos hablando de tasas en las cuales entra toda la población, ¿no? Y fíjense ustedes, porque, por ejemplo, la tasa de mortalidad infantil a nivel de país creo que sale como 23 creo que estamos a nivel de país, pero ni siquiera a nivel de región específica es 23, ¿no? Va cambiando, no se mantiene, no se puede aplicar a nivel de región. Igual pasa, por ejemplo, con como las tasas generalizan, globalizan la medida, entonces no puede ser aplicada a una persona, ¿no? Porque está viéndose el riesgo de la población, pero no se mide un riesgo individual, una exposición individual no hay. No hay como, por ejemplo, cuando hacemos el riesgo atribuible, el OR, tenemos específicamente grupos de personas, grupos de individuos con factores de riesgo. Ahí se mide un riesgo individual. Nosotros decimos, de cada 100 hay tantos que tienen la probabilidad de adquirir tal enfermedad, de tener tal cosa, de hacer tal cosa. Pero en cambio, en ese tipo de estudios nosotros no calculamos el riesgo de esa manera. No hay un cálculo de un riesgo, de una exposición individual, porque hablamos del tasa del conjunto. Comparamos la tasa de, por ejemplo, de Arequipa con la tasa de Piura, ¿no? En cuanto a la radiación solar, por ejemplo. Decimos, Piura tiene, en la región de Piura, la tasa de radiación solar es más elevada que la de Piura. La población de Arequipa tiene una mayor probabilidad de poder presentar cáncer de piel. Entonces viene un arequipeño diciendo, Pedro es arequipeño, Pedro tiene mayor probabilidad de tener cáncer de piel. No puedo ese resultado de región aplicarlo a nivel individual, ¿no? Porque la persona venga de ahí, no va a tener el riesgo de tener eso. Van a venir otros factores individuales para esa persona, ¿no? Entonces, esa es la idea. Si yo aplico el resultado que es global, de una medida de varias personas a una sola, no es factible porque esa persona no tiene la medición de riesgo individual, ¿no? Para poder aplicarle, como se hacen en otros estudios. Eso es lo que es la falacia ecológica. Ok, ¿no hay más preguntas? No hay más preguntas, entonces, ¿quedó todo claro? Bueno, si quedó todo claro, entonces la próxima semana creo que es el examen, ¿no es cierto? Vamos a estar coordinando con la delegada, por favor.